Hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es Óscar Alcón y soy ingeniero de telecomunicación, responsable del diseño del programa Cipetel en el Departamento de Desarrollo de CIPE, y voy a ser el encargado hoy de llevar a cabo la presentación de Cipetel 2025, todas las novedades y mejoras que debes conocer. La idea del webinar de hoy es contar un poquito todo el desarrollo que ha llevado el programa Cipetel y cuál es la principal funcionalidad y objetivo que tiene el programa. ¿De acuerdo? Este programa es un programa que se ha diseñado para asistir al usuario en el diseño y cálculo de instalaciones de telecomunicaciones y está, digamos, partido en tres bloques. En primer lugar, el programa permite el diseño y el modelado BIM de la instalación de telecomunicaciones. Luego también permite el cálculo y diseño de los esquemas de telecomunicaciones y finalmente genera una documentación de proyecto para proyectos de la infraestructura común de telecomunicaciones. También, si instaláramos el programa en portugués, tendríamos la opción de generar los listados de proyecto para las normativas ITED e ITUR. ¿De acuerdo? Lo importante del programa es conocer que no estaríamos hablando de la necesidad de tener que utilizar los tres bloques. Cualquier usuario podría utilizar cualquiera de las distintas funcionalidades para pues, trabajar únicamente con el modelado BIM, únicamente con los esquemas o únicamente generar la documentación de proyecto. Si bien es cierto, es interesante utilizar los tres bloques para utilizar, ¿no? Ir utilizando la distinta información que se va generando para agilizar en ese desarrollo del proyecto. Y bueno, para poder utilizar el programa tenemos que acudir a la página de BIM Server Center, tendríamos que estar registrados y en la parte de Store buscaríamos la aplicación. ¿De acuerdo? Aquí, Cipetel. Aquí tendríamos la aplicación Cipetel y tendríamos que descargarla para poder utilizarla. ¿De acuerdo? Sin más preámbulos, voy a acudir al programa para comenzar con la explicación de cuáles son las principales funcionalidades que tiene y cómo utilizarlo para poder realizar nuestros proyectos de instalaciones de telecomunicaciones. También voy a quitar la cámara para poder focalizar la presentación en lo referente al programa. Bueno, la aplicación Cipetel, como veis, tiene un aspecto similar a todos los programas de Cipe, donde tenemos la parte de archivo, últimos ficheros y ayuda. Para comenzar a diseñar una instalación, tenemos que acudir a archivo, al menú archivo, el botón nuevo, y aceptaríamos. Aquí, como veis, nos aparece la selección de proyecto. Podemos vincularnos a un proyecto de BIM Server o no, ¿de acuerdo? Esto lo que implica es que podemos ligarnos o ligar la obra a un proyecto de BIM Server Center para aprovechar la información y luego poder suministrar la información de la instalación de telecomunicaciones a dicho proyecto, o podemos trabajar, como se trabajaba anteriormente, con modelos CAD y con planos para poder realizar nuestra instalación. Es importante destacarlo para saber que no es necesario tener un modelo arquitectónico en 3D o en un proyecto BIM para poder realizar la instalación. Yo voy a acudir a uno de ellos. Voy a, voy a importar el modelo BIM de un proyecto que tengo en mi cuenta de BIM Server Center y voy a seleccionar el fichero que deseo incluir. En este caso, el modelo arquitectónico de un edificio residencial. Aquí, como veis, nos aparece una configuración del entorno de trabajo. Debemos seleccionar qué normativa queremos aplicar a esta instalación. Y como veis, tenemos las que he comentado anteriormente. Es decir, tenemos ICT, IT, TITUR y también nos incluye la normativa chilena Subtel, que aunque no genera listados de proyectos, sí que podemos hacer comprobaciones de la misma. También el programa no está sujeto al trabajo sobre una normativa en concreto. Es decir, tenemos la opción de seleccionar una instalación genérica y poder configurar nuestras propias comprobaciones, que veremos más adelante. Ahora pues voy a seleccionar la normativa ICT y también en este panel tenemos la opción de descargar los catálogos de fabricante. Este programa funciona con catálogos de fabricante que están subidos en la plataforma OpenBIM Systems y a partir de aquí podemos utilizar estos productos de los catálogos en nuestras instalaciones. Como veis aquí, pues tenemos fabricantes tales como Telebes y en este botón tenemos la opción de otros catálogos que podemos descargar. Voy a descargar algunos catálogos para poder
para poder enseñar. En este caso voy a descargar Televes y voy a descargar también otros catálogos de otros fabricantes, tales como pues Amplia Antena, que como veis tenemos aquí los catálogos, podemos seleccionar también por tipo de producto, ¿de acuerdo? Para poder, aquí vemos lo que incluye el contenido de este catálogo y nada, tendríamos que aceptar esta declaración responsable para poder descargarlos, ¿de acuerdo? Y voy a descargar el fabricante Vasor, ¿de acuerdo? Con esto ya tengo para poder trabajar con el ejemplo que voy a realizar. También destacar aquí que si queremos descargar algún tipo de producto en concreto, tenemos las distintas categorías y nos permiten hacer filtrados para poder realizar la descarga de estos catálogos. Además, importante destacar que si algún catálogo o echamos en falta algún producto de alguno de los catálogos, tenemos la opción de acudir a este botón donde nos llega este requerimiento al departamento de desarrollo y procederemos a incluir el producto que es solicitado por el usuario para que así pueda realizar sus instalaciones. ¿De acuerdo? Con esto ya terminaríamos y se iniciaría el programa. Como vemos aquí, nos ha importado el modelo tridimensional de la instalación. ¿De acuerdo? Y nada, aquí lo que tocaría es, bueno, como vemos, tenemos la parte de catálogos que si previamente se nos ha olvidado descargar un catálogo, podemos descargarlo in situ ya con la obra generada. Y tenemos la parte de la configuración de la obra, que es lo primero que tendríamos que acudir. Si hemos cargado alguna de las normativas, ya tendríamos esta configuración hecha. ¿De acuerdo? En el caso de que no, bueno, pues tendríamos que acudir e ir configurando nuestra obra. Tenemos la parte de unidades, opciones de configuración, que son los límites de las bandas de trabajo, para la parte de esquemas, para los cálculos de las redes SMATV, la parte de comprobaciones, que como he comentado, las tenemos importadas, dado que vienen de las distintas normativas que contiene predefinidas el programa, o podríamos configurarlas nosotros. Estas comprobaciones, la funcionalidad que tiene es que podemos definir unos límites de atenuación, límites de potencia, límites de la relación de portador a ruido. Como vemos, para distintos estándares podemos definir unos valores de una relación de portador a ruido mínima, relación de intermodulación, pendiente, longitud, y también para las redes de fibra óptica tenemos la opción de configurar una atenuación y una longitud máxima de los distintos tramos de las redes. Lo importante es destacar, que luego explicaré, porque al final las opciones generales están compartidas para todas las distintas pestañas que incluye el programa. Esta parte está sujeta a la utilización de esquemas, es decir, esto los aplicaríamos en la parte de esquemas para que se realicen esa serie de comprobaciones, porque estas comprobaciones están para la parte de las redes de cableado. Entonces, bueno, luego veré cómo se aplica esta parte de comprobaciones. Tenemos la parte de bibliotecas, que es para la parte de esquemas, grupos de elementos y opciones de visualización de los distintos elementos en las partes del programa. ¿De acuerdo? Bueno, también antes de comenzar a ver cómo se diseña la instalación, tenemos distintas pestañas en el programa. Modelo 3D, que, bueno, como su propio nombre indica, es para realizar el modelado BIM de la infraestructura de telecomunicaciones. Y luego tenemos distintas pestañas para la realización de esquemas. Finalmente tenemos la parte de presupuesto y la generación de los listados aquí en la parte superior del programa. ¿Cómo trabajaríamos con la parte de modelo 3D? Tendríamos que ir introduciendo nuestra instalación de una infraestructura de telecomunicaciones. Como vemos, yo puedo rotar el modelo tridimensional y podría ir incorporando los distintos elementos que tengo en la obra. Como vemos, tenemos distintos elementos de infraestructura, como arquetas, canalizaciones, tomas, cajas, y definiríamos dónde está ubicado el sistema de captación. También tenemos elementos de videoportero y de videovigilancia, por si necesitamos realizar este tipo de instalaciones en nuestro proyecto. Voy a realizar una pequeña muestra de cómo tendríamos que incluir los productos en el programa para demostrar cómo funciona. Aquí tendríamos que definir un ID, el ID es obligatorio. Tendríamos que definir un ID, un identificador único para que el sistema
funcione correctamente, ¿vale? Es parte importante porque luego parte de esta información se va a llevar al diseño de los esquemas. Entonces es importante que para conseguir un correcto flujo de trabajo y un flujo de información sin pérdida de información, que trabajemos utilizando identificadores únicos para los elementos de infraestructura. Bueno, como veis aquí, pues los catálogos que he descargado, Ampliantena Famatel, puedo elegir y aquí pues voy a incluir un armario, un registro de terminación de red. Aquí, como veis, tenemos la opción de propiedades un inicio de la red individual, que es una funcionalidad que tendremos que activar si este elemento hace de punto limítrofe entre la parte colectiva de la instalación y la parte individual. ¿De acuerdo? En este caso, un registro de terminación de red, por sus características en la normativa española, tendría que estar activado. Y luego tenemos la parte de preferencias de visualización. Estas preferencias de visualización definen cómo se va a ver ese elemento en el modelo tridimensional y como está compartido también se vería del mismo modo en la parte de esquemas. Como veis, aquí podemos crear distintos estilos y podemos modificar los colores del elemento. ¿De acuerdo? Esto todo a criterio del usuario. Una vez que lo tuviéramos ya definido este elemento, lo podríamos incorporar en la instalación. Aquí, con este elemento podemos configurar la orientación del elemento y voy a poner las capturas para que me pueda coger las particiones interiores de la instalación y ya lo tendría incluido dentro de la instalación. Ahora bien, para continuar con la instalación podría incluir una toma. Esta toma, igual, como he comentado hasta ahora, hay que ponerle un identificador único para que el sistema detecte y no tenga problemas luego a la hora de llevar esta información a la parte de esquemas. Y nada, bueno, es igual. Elegiríamos un producto, pues en este caso voy a coger una caja para tabiquería hueca de la marca Famatel y le voy a poner 4 mecanismos. Aquí en la parte de bases de toma incluiríamos las tomas las bases de toma que queremos que se consideren en este registro de toma. Voy a incluir una toma coaxial para la red de SMATV o la red también conocida en España como RTV, de radiotelevisión, radiodifusión sonora y televisión, la red coaxial de KTV para la red de televisión por cable, una base de toma de pares de cobre y una base de toma para fibra óptica. Igual, este panel de aspecto visual similar al que he explicado hasta ahora. Podemos elegir el modo que queremos visualizar este elemento. Aquí, como veis, igual, del mismo modo, puedo incorporarlo en la instalación. Y como veis, ya aparece la toma incorporada en la instalación. Ahora nos quedaría cómo conectar estos elementos. Igual con la canalización. La ligera diferencia es que en la canalización no es necesario definir un identificador único. La canalización puede quedar sin identificador porque cuando transfiramos esta información a la parte de esquemas, no es necesario. Nosotros haremos una actualización de longitudes sin tener en cuenta este identificador. Por lo tanto, aquí no lo va a requerir el programa. Puedo elegir dentro de las propiedades qué sistema de conducción de cables quiero utilizar. En este caso voy a elegir un tubo y dentro de la gama de tubos que tenemos disponible del catálogo que hemos descargado voy a poner un tubo de 20 milímetros, que es el que normalmente instalamos en las instalaciones de la red interior de proyectos de la infraestructura común de telecomunicaciones. Aquí puedo definir también la cantidad y igual que en los casos anteriores, definir el aspecto visual. Y aquí, del mismo modo, pues podría ir realizando mi instalación. Y aquí, de esta manera, podríamos unir estos elementos. Así tendríamos que ir configurando toda nuestra obra para poder finalizar con ella. También, como comentario, también tenemos la opción de cambiar el modo de vista del modo 3D al plano de planta para que, cambiando el modo de vista, este es el modo que tendría la visualización de la instalación cuando exportáramos, ¿de acuerdo? Aquí aparecerían los elementos con su etiqueta, ¿vale? Que la etiqueta la podríamos mover con este elemento. Y podríamos ir configurando nuestra instalación para, si quisiéramos realizar una exportación de los planos de planta, que se vieran de
de este modo en la instalación. ¿De acuerdo? Ahora también tenemos la opción de esta instalación realizarla a través de la importación de una obra generada con el programa que ya discontinuado, Zipetel Systems. El programa Zipetel Systems es un programa que se utilizaba, ha estado funcionando hasta la última versión y que era la parte de realizar el modelo tridimensional de la infraestructura de telecomunicaciones. Entonces, para demostrar cómo funciona, voy a abrir un ejemplo que tengo aquí preparado. Como veis aquí y también me sirve para demostrar que este programa no está sujeto a una normativa. El que conozca la normativa de la infraestructura común de telecomunicaciones, estamos hablando de edificios de oficinas, edificios plurifamiliares, edificios de adosadas, pero también el programa no está restringido a este tipo de edificios. Como veis aquí, vamos a realizar una infraestructura de multioperador urbana con la nueva normativa que UNE que surgió en los últimos meses. Y como veis aquí, pues tenemos un vecindario de una población de España. Entonces, yo tengo una instalación que hice en su día con el programa Zipetel Systems y cuando la traigo me sale la instalación. Como veis aquí, salen distintos puntos rojos porque el programa controla porque puede ser que, como en este caso, lo que me está indicando es que el catálogo no se ha encontrado la referencia Pre64 en el catálogo de SafetyBox. ¿Eso qué está significando? Que no tengo descargado el catálogo de SafetyBox. Entonces, voy a buscar SafetyBox y dentro de los catálogos que tengo disponibles, descargo el de SafetyBox y una vez que termine, me desaparecen los puntos rojos porque esos productos ya los encuentro en el sistema. Entonces, tenemos ese sistema de gestión de que si un producto no está dentro de los catálogos descargados, nos va a decir el programa lo que necesita para poder avanzar. ¿De acuerdo? Y bueno, este es un buen ejemplo para ver que si teníamos una instalación realizada anteriormente con Zipetel Systems, la podemos recuperar con esta funcionalidad. Y también para destacar la funcionalidad del programa de no estar restringido a una única normativa. Ahora vamos a ver un ejemplo en el que tenemos una instalación, el modelo tridimensional completo, para ver cómo quedaría en el programa. Bueno, aquí, como veis, es un edificio plurifamiliar que tiene 8 viviendas y en el que se ha realizado la instalación de telecomunicaciones. Y como veis, pues se ha llevado desde el RITI a las distintas tomas, ¿de acuerdo? Con sus distintas referencias únicas y con sus distintas canalizaciones. Aquí en el modelo tridimensional, si quito el modelo arquitectónico, se puede ver la instalación completa. A partir de aquí, una vez finalizado con el diseño del modelo tridimensional, acudiríamos a la pestaña de esquema de cálculo. ¿De acuerdo? Como vemos aquí, está diferenciada entre esquemas de cálculo y esquemas de detalle, puesto que la parte de cálculo son elementos que nos van a servir para realizar ese diseño de la instalación y su cálculo correspondiente, y la parte de detalle es para incluir, digamos, detalles de la instalación, como las cabeceras de la instalación, el detalle interior de un registro de terminación de red, o incluso podríamos hacer el diseño de un rack. Con todo ello lo podríamos hacer con esta pestaña, con los elementos de esta pestaña. Incluiré más adelante algún producto para que se vea. Aquí en la parte de la instalación, como ya habríamos realizado nuestra configuración porque hemos trabajado con la pestaña anterior, no tendríamos que realizar nada. Para iniciarnos en cómo realizar una instalación con Zipetel, tendríamos que crear un nuevo esquema de principio y elegiríamos el formato de papel de los disponibles. También tenemos una biblioteca de formatos de página para poder crear nuestros propios tamaños y que sirvan y que luego poder utilizarlos en el programa. ¿Cómo se iniciaría una instalación a partir de un modelo tridimensional? Para ello, la recomendación es seguir, primero incluir las redes individuales que se hayan definido. Para ello, vamos a incluir una caja y, como vemos, el hecho de haber trabajado de haber realizado la instalación en el modelo 3D nos permite vincular un elemento de ese modelo tridimensional.
Aquí, como veis, al vincular ese elemento, nos aparecen las distintas cajas que se han incorporado en el modelo tridimensional. En este caso voy a iniciar con el elemento del primero A, que es un registro de terminación de red, y lo voy a incorporar en la obra. Como vemos, al incluir una red individual, nos genera de manera automática las distintas tomas que estén conectadas a ese registro de terminación de red con sus distintas canalizaciones. De este modo podríamos ir configurando nuestro esquema de infraestructura. Si quisiera, por ejemplo, incluir también el primero B, lo voy a incluir aquí. Como en este caso me interesa que esté orientado hacia el otro lado, podría utilizar la herramienta de simetría, seleccionar todos los elementos y orientarlo hacia el otro lado. ¿De acuerdo? Y de este modo iría configurando la instalación. Voy a incluir el elemento también del registro secundario. ¿De acuerdo? Y como veis, va apareciendo toda la instalación. Y luego voy a hacer la conexión de ese registro secundario con los registros de terminación de red. Aquí, por ejemplo, como veis, la parte de longitud se puede fijar por el usuario. Puedo establecer una longitud o puedo dejarlo abierto, ¿de acuerdo? Si bloqueo, la longitud que pongo aquí no se va a actualizar en ningún momento. Si lo dejo desbloqueado, puedo no preocuparme de esta longitud y cuando utilice la herramienta que voy a explicar ahora, me va a actualizar esta longitud para que, en concordancia con lo que se ha diseñado en el modelo tridimensional. Luego también, bueno, el aspecto visual, lo que hemos visto hasta ahora. Puedo elegir uno de las preferencias de visualización para que aparezca con ese aspecto. Como veis, pues bueno, he definido esta instalación con este color. Aparte, cuando terminemos de realizar nuestra instalación con la parte de el esquema de infraestructura completo, tenemos distintas herramientas que nos sirven para comprobar si hemos realizado esta instalación correctamente. Aquí en la parte de cálculo tenemos la opción de comprobar correlación, que esta lo que nos permite, nos hace una comprobación del esquema que hemos diseñado y lo compara con el diseño realizado en el modelo tridimensional. Entonces nos va a indicar, como en este caso, que hay objetos que no están vinculados, nos va a decir también qué objetos se han sido vinculados más de una vez, qué longitudes no son correctas y qué tipos de canalización. Aparte de realizar esta comprobación y así asegurarnos de que el esquema que hemos introducido concuerda con la instalación hecha en el modelo tridimensional, también nos actualiza las longitudes de los elementos. Entonces, por eso he comentado que las canalizaciones no es necesario preocuparse en poner las distancias porque esta herramienta nos va a permitir actualizar toda esa información y de esta manera pues agilizar el proceso de diseño de nuestra infraestructura de telecomunicaciones. Herramientas también interesantes. Aquí tenemos, pues, bueno, nuestro sistema nos genera un modelo, bueno, un esquema de infraestructura con unas dimensiones que puede que no encajen porque si queremos cambiar el tamaño y hacerlo más pequeño y no nos encaja, tenemos la opción de utilizar la herramienta aumentar, reducir el tamaño de un grupo. Esto lo que nos permite es seleccionar un conjunto de elementos y aplicarle un factor de escala. Podemos reducir individualmente cada elemento si lo dejáramos así, sin aplicar este factor de escala, o podemos aplicar este factor de escala. Le ponemos un 50% y como vemos se nos ha reducido. De ahí, con ello, podemos realizar nuestra instalación completa y reduciríamos el tamaño del esquema para que nos encajara en el formato de papel que nos interese. Aquí ya lo podríamos mover y ya lo tendríamos incorporado en la instalación. Una vez que tuviéramos, bueno, me voy a apoyar en un ejemplo que tengo preparado para aquí, con el esquema de infraestructura.
para enseñar cómo quedaría un esquema completo de la instalación. Aquí, como veis, tenemos un esquema completo que se ha diseñado utilizando las herramientas que hemos comentado. Y bueno, aquí una vez que tuviéramos la instalación diseñada, podríamos generar la parte de leyendas y de cajetines de la instalación necesarios para presentar estos planos dentro del proyecto. Voy a borrar este caso, por ejemplo. Y para generar una leyenda, lo que tendríamos que hacer es acudir al menú de configuración, en la parte de bibliotecas, y genero un nuevo tipo de tabla. Le voy a poner, pues, la referencia que me interese, pues en este caso, leyenda de infraestructura. Y tenemos dos tipos de tablas, ¿no? Podría ser una tabla de tipo genérica, donde partimos de cero, se genera con el número de filas y de columnas que fijemos aquí, aunque luego se podrían ampliar, o podríamos trabajar con un tipo leyenda. El tipo leyenda lo podemos generar de manera automática o trabajar desde cero. ¿De acuerdo? La principal diferencia es que si elegimos un tipo leyenda, tenemos la opción de definir productos que estén dentro del programa. Es decir, tenemos esta funcionalidad que nos permite elegir imágenes y textos predefinidos del programa. ¿De acuerdo? Si partimos de un tipo genérico, se tiene que hacer todo desde cero. ¿De acuerdo? Entonces, es interesante para generar una leyenda, primero tener finalizado nuestro esquema, en este caso de infraestructura o de cualquier tipo, o cualquiera de las redes de cableado que nos permite el programa, y generar a partir de ahí esa leyenda de manera automática. A partir de aquí, pues bueno, los textos se pueden modificar, podemos, como he comentado, importar textos predefinidos, ¿de acuerdo? Y aquí podemos cambiar cualquiera de los textos, cambiar e insertar imágenes, ajustar el contenido, el tamaño de la fuente, ¿de acuerdo? También lo podemos poner en negrita, distintos colores. Tenemos una herramienta muy versátil para poder trabajar con los esquemas y que nos permite tener pues un diseño al gusto del usuario. De esta manera, pues puede generar su leyenda o su tabla del modo que le interese. ¿De acuerdo? Bueno, una vez que tuviera aceptada, ya he creado esa leyenda de infraestructura, aceptaría y tendría que acudir al menú de edición y acudir al receptor añadir tabla. Aquí en este caso buscaría esta leyenda de infraestructura y la incorporaría. Como veo que se ha quedado muy grande, podría utilizar la herramienta que he explicado anteriormente. Utilizarla como factor de escala y reducir su tamaño. Al reducir su tamaño se ha desplazado y la desplazaría y ya la tendría incorporada dentro de mi esquema. Con los cajetines funciona de manera similar. Aquí tenemos un cajetín que tenemos predefinido y que se puede utilizar y que podemos incorporar en nuestros esquemas de las redes de infraestructura y de cableado. Para trabajar en el aspecto, ¿no?, de los esquemas, también tenemos distintas funcionalidades. Aquí tenemos la opción de transformaciones geométricas, que nos permite modificar tanto el tamaño individual de los elementos como la posición de las etiquetas. Y como veis, bueno, he seleccionado esa herramienta y puedo mover esa etiqueta seleccionando el punto de captura. También podría, con el punto de captura que tengo en este extremo, aumentar el tamaño del elemento, así como desplazarlo y rotarlo. ¿De acuerdo? Además, bueno, pues tenemos distintas opciones para borrar, copiar elementos, mover un grupo, simetría, podemos hacer una simetría si nos interesara, mover y girar un grupo. También tenemos otras herramientas como la que aparece aquí,
que nos permite crear una línea de referencia, que es la que se ha utilizado en este caso para generar la línea de separación entre pisos. Como veis aquí, se podría introducir aquí de manera similar. Me ha puesto aquí el texto de cubierta, ¿de acuerdo? También nos serviría, esa herramienta es interesante para poder definir para poder definir los límites de los distintos pisos. Luego también tenemos herramientas para crear una polilínea, ¿de acuerdo? Pues en el caso de que quiera generar un detalle de una instalación, podría hacer los distintos esquemas y luego tenemos añadir un punto de continuación, que esta herramienta lo que nos permite es definir un punto de la instalación donde queremos continuarlo en otro esquema. Y bueno, tenemos distintas aquí herramientas interesantes para poder generar estos esquemas. Una vez explicado cómo generar en líneas generales el esquema de infraestructura, vamos a pasar a cómo generar un esquema de cableado. ¿De acuerdo? Para generar un esquema de cableado tenemos que partir del elemento inicio de red. Este elemento inicio de red es el que nos permite, como su propio nombre indica, iniciar una red de cableado. Aquí tenemos la opción de definir un identificador y tenemos distintos tipos de redes que nos permite el programa. Tenemos redes de cable coaxial del tipo SMATV para radiodifusión sonora y televisión y redes de tipo de cableado, redes SKTV. También tenemos la opción de definir redes de fibra óptica, que en este caso tenemos dos tipos, de atenuación y de potencia. De atenuación serían las que conocemos como pues las redes que se diseñarían en una infraestructura común de telecomunicaciones, redes pasivas. Y tenemos las redes de potencia, que son las definidas para redes de tipo HFC. ¿Vale? Luego también tenemos las redes de pares de cobre, que podemos iniciarla con redes de tipo con cable de par trenzado o redes iniciadas con cables de pares de cobre. Vamos a ver cómo crear, por ejemplo, el inicio de red de una red de cable coaxial. En este caso voy a definir una red de cable coaxial de tipo SMATV y aquí tendríamos que ir incorporando los distintos canales que se van a distribuir a través de esta red. Tenemos el tipo de estándar que podemos definir, que como vemos tenemos distintas variedades de estándares para poder abarcar los distintos sistemas, ¿no?, de difusión de televisión en el mundo. Luego tenemos los distintos canales diferenciados por tipo de banda. Y aquí podemos ir incorporando los canales que nos interesen. Definimos su potencia, su relación portada-ruido y su relación de intermodulación. ¿De acuerdo? Aquí iríamos incorporando distintos canales. Voy a incorporar dos, ¿vale? Para que tengamos un ejemplito. Luego, número de salidas. Tenemos la opción de definir el número de salidas que va a tener este elemento. Por ejemplo, en España lo habitual es tener dos salidas por las dos bajantes que tiene la infraestructura de telecomunicaciones para los satélites Hispasat y Astra. Entonces, bueno, le voy a poner dos salidas. Y luego, además, este inicio de red me permite definir el sistema de captación y amplificación de la instalación. Aquí podemos definir las antenas que va a tener la instalación, cómo se van a amplificar y mezclar pues en este caso normalmente es en el RITS, en la cabecera de instalación, y cómo están distribuidas esas antenas en el sistema de fijación para realizar el cálculo de esfuerzos de los mástiles y torretas. Voy a incorporar una antena, el tipo de antena que quiero diseñar, por ejemplo, pues tenemos los distintos tipos que nos incorpora la normativa, tipos de sistemas tipos de antenas UHF, FM, DAB, FI. Bueno, en este caso voy a coger de UHF, voy a coger un producto de Televes, en este caso pues la antena elipse. Y aquí en la parte de canales debo definir sobre qué repetidor
va a estar dirigida a esta antena, ¿de acuerdo? Esto es interesante definirlo si es un proyecto normativo y queremos que esta información luego aparezca en el proyecto. Si no, pues no sería necesario. Y aquí defino de los canales que he definido en este inicio de red, bueno, no se aprecia, pero de los canales que he definido en el panel anterior, tengo que definir si van a ser captados por esta antena o por otra antena. También puedo definir el programa sobre el cual va a ser su nombre luego dentro del proyecto, y puedo definir la intensidad de campo de este sistema de captación. Voy a definir los dos canales que tenemos incorporados en el inicio de red, y luego, para finalizar, tendría que definir qué longitud de cable hay entre las antenas y el sistema de amplificación. Pues lo voy a poner 20 metros, por ejemplo. Bien, ya tendríamos incorporada esta antena en el sistema de captación y amplificación, y pasaríamos a la parte de amplificación y mezcla. Aquí tenemos distintas opciones: amplificación modular, amplificación de banda ancha, central amplificadora. Entonces, bueno, lo habitual es utilizar amplificación modular. Pues elegiríamos un producto de la gama, pues en este caso del fabricante Televes, y voy a elegir un amplificador monocanal. Este amplificador monocanal, pues le voy a poner le voy a decir que va a amplificar el canal 34. Aquí puedo jugar con la atenuación de este amplificador para poder definir pues la ganancia que quiero suministrar a este canal. Igual vamos a hacer lo mismo con el otro canal. ¿Vale? Bueno. Una vez que tengo definido mi sistema de amplificación, tendría que indicar cuáles son las pérdidas en cada conexión Z de este sistema de amplificación modular, y luego si voy a utilizar un repartidor para mezcla o un mezclador. En este caso, pues bueno, voy a poner que voy a utilizar un mezclador para mezclar la señal proveniente de las antenas de televisión con las de antena de satélite. ¿De acuerdo? Una vez que lo tuviera, ya me salen aquí unos resultados de cálculo después de captar la señal de la antena y amplificarla con el sistema de amplificación de la cabecera, qué resultado de nivel de señal me está obteniendo. ¿De acuerdo? Y relación portador-ruido y relación de intermodulación. Además, podemos definir el sistema de fijación de nuestra instalación. Como veis, bueno, voy a ponerle un nombre, un identificador. Le puedo definir la velocidad de viento que será necesaria para establecer los resultados de cálculo, y luego las antenas que quiero ponerle y a qué altura tienen que estar colocadas. ¿De acuerdo? Bueno, voy a definir una antena y le voy a definir un mástil. ¿Vale? Defino, como en todos los casos, primero defino el modelo que quiero incorporar y luego a qué altura quiero que esté la base de ese tramo de mástil. Aceptaríamos y, como vemos, nos aparece un resultado de cálculo de ese momento flector del mástil debido a las antenas. Como nos está cumpliendo, aceptaríamos y ya lo tendríamos incorporado en nuestra instalación. Una vez que aceptamos, todos los cambios que hemos realizado en ese sistema de captación y amplificación van a repercutir y van a afectar a los canales que hemos definido en este inicio de red. Por lo tanto, nos indica que se van a actualizar con los valores calculados. Si deseamos continuar, en este caso le decimos que sí. ¿De acuerdo? Y nos ha trasladado la información que se ha calculado en este sistema de captación y amplificación a nuestros canales del inicio de red. Igual que aquí tenemos las propiedades de iniciar, tenemos la opción de definir este elemento como inicio de la red individual, y el aspecto visual que, como hemos visto anteriormente, está compartido en los elementos del programa. Una vez que lo tenemos, ya podríamos incorporar este elemento en la instalación. Ahora iríamos conformando el árbol de nuestro esquema de la red de cable coaxial.
Voy a incorporar un derivador, por ejemplo. Mismo tenemos un identificador, tenemos una selección de catálogo, tenemos unas propiedades donde tenemos inicializador individual y una comprobación. La comprobación la voy a incorporar más adelante para que se vea dónde debería estar incorporada. Y luego las preferencias de visualización. Aquí, como vemos, tenemos una gama de productos para poder realizar las instalaciones de telecomunicaciones para las distintas opciones que tenemos en el mercado, ¿no? Tenemos una gran variedad de productos que nos va a permitir realizar todas nuestras instalaciones de telecomunicaciones. Ahora voy a incorporar, pues en este caso voy a incorporar un PAU para ver cómo se completaría una instalación bueno, vamos a hacer llegar a una vivienda de una edificación. Aquí sí que tendré que incorporar ese inicio de la red individual, ¿de acuerdo? Porque es el elemento que me está haciendo de limítrofe con la instalación. Cambiamos la orientación y lo incorporamos. Y ahora voy a hacer la incorporación de una toma. Como vemos aquí, igual una toma. Tendríamos esa selección de catálogo y aquí le voy a asignar esa comprobación. Nosotros por defecto tenemos estas 3 comprobaciones para la normativa ICT, donde, pues bueno, tenemos el tipo de red donde se va a aplicar esta comprobación y indicamos también el lugar habitual donde debería incorporarse esta comprobación. Es lo que he comentado, o sea, las comprobaciones nosotros las podemos definir de manera manual, el usuario se puede crear cualquier tipo de comprobación para alguna de las normas, para cualquier normativa, y la incorporación de estas comprobaciones al esquema se hace a través de esta funcionalidad. De ahí que podemos utilizar este sistema de comprobación, nos permite una versatilidad de poder incorporar comprobaciones en distintos elementos de la obra que no sean del mismo tipo. Por si, por ejemplo, queremos incorporar, pues aquí la comprobación de la toma de la red SMATV, la podríamos incorporar y si, por ejemplo, quisiera incorporar un empalme o un adaptador coaxial, también lo podría incorporar aquí. ¿De acuerdo? No está restringido a su utilización a un producto en concreto. Ahora, para unir estos elementos, evidentemente necesitamos un cable coaxial, que como vemos tenemos la opción de definir su selección de catálogo, podemos definir si queremos un conector en el extremo inicial y un conector en el extremo final, ¿de acuerdo? Voy a incorporar solo este extremo final, ¿de acuerdo? Y como vemos, lo podemos ir incorporando. Una vez que se incorpore, debemos definir su longitud, ¿de acuerdo? Voy a ponerle longitudes por poner un ejemplo. De acuerdo. Y una vez que tendríamos esta instalación hecha, ya podríamos realizar el cálculo. Como vemos aquí, nos está diciendo que esta instalación no cumple con los niveles de potencia y el programa nos va a indicar con un punto rojo que no se está cumpliendo. Y como vemos en el panel que aparece, vemos que en potencia no está cumpliendo, tampoco en comportador a ruido. Ahora, ¿qué podríamos hacer? Podríamos acudir al inicio de red y poder realizar este trabajo manual de modificar estos parámetros para cumplir con esa normativa, con esa comprobación que nos está indicando que no estamos cumpliendo con la normativa. También tenemos la opción de utilizar este ajuste automático de los valores de cabecera, que nos permite seleccionar un inicio de red de alguno de los esquemas de principio y ajustar el nivel de señal mínimo deseado en toma. Aquí, si aceptáramos, como vemos, nos ha reajustado los valores del sistema de amplificación de la cabecera y con esto cumplimos con la normativa vigente que hemos aplicado en la comprobación. También, por eso lo he hecho aposta, aquí como vemos también tenemos distintas comprobaciones para asegurar la integridad de la instalación. Aquí me está indicando en este punto que este cable necesita un conector de tipo F. Al final, yo lo que he hecho es no le he incluido este conector del extremo inicial y le tengo que incorporar un conector de tipo F. Como vemos, ya con ello cumplimos con
con la conexión. Y bueno, voy a abrir un ejemplo de cómo quedaría una instalación completa con los esquemas con todos los esquemas diseñados de los distintos tipos de redes que nos admite el programa. Aquí, como vemos, he realizado una instalación del edificio que teníamos de ejemplo y que, bueno, ya habíamos visto cómo ver el esquema de infraestructura. Ahora tenemos los distintos esquemas de las distintas redes en este caso, de cables coaxiales, red de KTV, red de fibra óptica y red de cables de pares trenzados. Además, también tenemos la opción de definir detalles de la instalación. Aquí, como vemos, bueno, podemos calcular y como vemos, ya cumple con todo lo que habíamos diseñado. Distintas herramientas que nos pueden permitir realizar los esquemas de manera más ágil. Tenemos la opción de utilizar la herramienta igualar, que en este caso, por ejemplo, si yo quisiera igualar este cable con respecto a otros, yo puedo elijo ese cable, selecciono que quiero, pues bueno, vamos a hacerlo con este que tiene otro color. Quiero que este aspecto visual se aplique a otro elemento de la misma índole y lo selecciono y como veis ha cambiado el color de ese elemento. Entonces, esta herramienta igualar es interesante conocerla para poder agilizar en el diseño de nuestras instalaciones. También tenemos opciones de herramientas como esta que tenemos, que es de grupos de elementos. Esto lo que nos permite es seleccionar un conjunto de elementos bueno, una vez que lo hemos seleccionado, elegimos, le determinamos un ID, ¿de acuerdo? Y luego este conjunto, si yo, por ejemplo, creara un nuevo esquema, podría incorporarlo en la obra, ¿de acuerdo? Esto nos permite poder replicar instalaciones que ya hemos diseñado en otros esquemas de esta propia instalación y también lo podríamos hacer en otros proyectos, ¿de acuerdo? Porque estos grupos de elementos disponemos de una biblioteca en la parte de configuración de la obra y que podríamos exportar y luego importar en otras obras para poder reutilizar instalaciones que ya hayamos diseñado. También tenemos la opción, por ejemplo, si queremos hacer detalles de este tipo, donde, pues bueno, como hemos realizado el sistema de amplificación y ya tenemos incorporados estos elementos, estos cables únicamente los queremos de manera visual para hacer este detalle. Entonces, también tenemos la opción de definir esta funcionalidad de incluir en el presupuesto. Esto lo que nos permite es utilizar ciertos elementos únicamente para que aparezcan en el esquema sin que se incluyan en el presupuesto de la instalación ni en la medición. ¿De acuerdo? Y finalmente, aparte, como hemos visto en el ejemplo, he hecho una introducción manual de la instalación. También disponemos de un asistente para generación de redes de cableado. Este asistente es una herramienta que nos permite, a través de la introducción de los datos de la instalación, generar automáticamente esquemas de las redes de cableado. En este caso, en primer lugar, tendría que incorporar un formato de página. Voy a elegir el A3 y luego ir configurando los distintos parámetros de las redes para poder generar esa instalación. Aquí, como vemos, podemos elegir las redes coaxiales de tipo SMATV, le definimos un identificador, donde queremos que esté ese inicio de red y definimos la caracterización de ese inicio de red. Aquí puedo incorporar algunos conjuntos de canales que tengo predefinidos, ¿de acuerdo? Y luego también el programa realiza el diseño de los derivadores que se ponen en la instalación y de los repartidores o PAUs que se ponen en el inicio de las redes individuales a partir de unos niveles de señales mínimos en toma y también puede definir un nivel
de señal mínimo para reamplificación, que este valor lo que nos permite es incluir de manera automática, que el sistema detecte de manera automática que, la necesidad de incorporación de un amplificador para mejorar el nivel de señal. También podemos podemos dividir las verticales y las escaleras en distintos ramales para poder generar este esquema de manera pues más acorde a nuestras necesidades. Aquí, por ejemplo, pues bueno, me dice que el canal 69 no pertenece a las bandas de frecuencia que he definido, pues en este caso este canal no se podría incorporar. Siguiente. Aquí definiríamos los distintos productos que se van a utilizar en la instalación, ¿de acuerdo? ¿Qué tipo de conexión queremos? El tipo de cable, ¿de acuerdo? Que le voy a definir, pues que quiero conectores en ambos extremos. Luego, ¿qué tipo de elemento vamos a utilizar para el inicio de las redes individuales? Que en este caso, pues puedo elegir entre pago o repartidor. ¿Qué tipo de toma vamos a utilizar? Y qué amplificador de línea, en el caso de que fuera necesario, querríamos utilizar en la instalación. También podríamos definir qué comprobaciones queremos asignar en las distintas tomas. En las distintas elementos, los elementos que hagan de inicio de la red individual en la vivienda o en las tomas. Pues en este caso voy a incorporar en la toma. Bueno, aquí el resto pues de opciones de generación de esquemas tienen un aspecto similar relacionado con la necesidad pues de cada uno de los esquemas, ¿no? En este caso, como es la red coaxial, pues va a ser similar a la que tenemos. Voy a generar la red de cables de fibra óptica que también pues necesitan de definir pues cuál es la longitud de onda que se quiere incorporar a la instalación, ¿de acuerdo? Y también tenemos la opción de incluir elementos de inicio de red al presupuesto, que en este caso, pues si quisiéramos incorporar adaptadores en el inicio de red para ser contabilizados en la medición de la extracción. ¿De acuerdo? Luego, pues tenemos la opción de definir qué tipo de cable queremos utilizar en red colectiva, qué tipo también en la red individual. No, de acuerdo, me he confundido. Tenemos las redes entre puntos de distribución de la red colectiva, digamos en la parte vertical, y luego la distribución horizontal tenemos también la opción entre puntos de distribución y el inicio de la red individual. Aquí tenemos esa opción de esa versatilidad que nos permite el programa. También qué tipo de cable queremos en red individual y qué elemento vamos a utilizar para realizar ese inicio de la red individual. En este caso podemos utilizar un PAU. Igual, tenemos la opción de definir qué tipo de toma, las comprobaciones, etcétera. Bueno, el esquema de pared de cobre es similar. Tenemos distintos paneles para poder definir esta instalación. Bueno, lo voy a activar para que así también me lo genere. ¿De acuerdo? Y aquí en la parte de la distribución de red tendríamos que ir definiendo cuál es la estructura de nuestra edificación para poder generar ese esquema. Voy a definir una vertical con una denominada escalera 1 y aquí puedo elegir qué tipo de distribución quiero realizar para esta vertical. Para la red de SMATV voy a elegir que quiero de árbol rama con dos bajantes. Tenemos la opción de una bajante o de estrella. Tenemos la opción de definir para la red de SKTV si queremos en árbol rama o estrella. Pues en este caso voy a elegir estrella. Y para la red de cables de fibra óptica, si también la quiero en árbol rama o en estrella. Aquí puedo elegir cuál es la distancia entre el inicio de red ubicado en la parte superior y el inicio de red ubicado en la parte inferior. Y luego, a partir de aquí, ya podría ir definiendo la estructura de la instalación, por ejemplo. A ver. Aquí pues tendría que ir definiendo pues, las distintas plantas de la instalación. Voy a poner una planta 2. ¿Qué viviendas tengo? Pues el segundo A está conformado por distintas, distintas tomas, ¿no? Aquí, como veis, se puede definir qué distancia hay al PAU desde
el registro secundario de esa planta, qué distancia va a haber entre, pues digamos, donde está el registro secundario y el registro de determinación de red donde se ubica o donde se inicia esta vivienda, lo tendríamos que definir aquí. Y luego las distintas tomas. Aquí tendríamos que definir un ID de la toma, qué distancia hay esa toma y esa toma a qué servicio se está o para qué esquema quiero que se aplique esta toma. Puedo elegir que sea para SMTV, SKTV, puedo ir haciendo la configuración que me interese. Voy a hacer aquí un ejemplito rápido para que donde veo que estoy definiendo 3 tomas de cada uno de los servicios y una cuarta de la red de SMTV. Aquí podría, si las configuraciones fueran similares, por ejemplo, el segundo A y el segundo B son iguales, pues podría copiar y ya tendría la planta 2 generada. También podría utilizar esta herramienta para poder copiar las plantas, definir esta instalación e igual. Y poder ir generando pues, el primero A y el primero B. Es una manera ágil de ir creando un esquema de instalación. Una vez que aceptara, ya considero que tengo mi instalación realizada, podría aceptar y una vez que acepto, como vemos, nos genera los distintos esquemas de la instalación. Aquí, pues, por ejemplo, como he olvidado poner el conector, me lo está indicando, podría ponerlo de manera manual y poder completar la instalación como me interesa, ¿de acuerdo? Pero tenemos esta herramienta que nos facilita mucho la tarea de introducción de un esquema de los distintos esquemas de cableado. Aquí, si me hubiera equivocado, como en este caso, pues una vez que volviera a esa herramienta, a esa funcionalidad del asistente, me indica, ¿desea recuperar la última configuración? Le digo que sí. Y, por ejemplo, podría ir al esquema de fibra óptica e ir incorporando esos conectores que me está demandando la instalación. ¿De acuerdo? Y de este modo, pues podría completar la instalación para que así cumpliera. Aquí me dice que no he revisado la generación, no pasa nada, acepto. Y como vemos ya, el esquema de fibra óptica me ha salido completo. Ahora, una vez visto en líneas generales cómo funciona el sistema de trabajo para la generación de esquemas de las redes de telecomunicaciones, de las redes de cableado para telecomunicaciones, podríamos pasar a la pestaña de esquemas. Esta pestaña de esquemas, como he indicado, es una pestaña que nos permite generar esos detalles de la instalación para poder nutrir a los distintos esquemas de funcionalidades adicionales para pues, demostrar cómo tiene que quedar una instalación hecha. Lo referente a, pues la normativa, por ejemplo, exige el diseño del registro de terminación de red, como en este caso, pues a partir de los elementos de la instalación que he incorporado con la parte de detalle, los podemos realizar. Y de este modo, pues tenemos una imagen realista de cómo debería quedar una instalación. Aquí, pues bueno, por ejemplo, voy a coger este ejemplo, le voy a incorporar una antena, ¿de acuerdo? Y como vemos, nos aparece con el aspecto real que debería, ¿de acuerdo? Aquí tenemos, aparte, bueno, esta solapa es muy sencilla, tiene esta funcionalidad. Igual tenemos las distintas opciones de edición para modificar tamaños por si no nos encajara. En la parte de configuración tenemos esta opción de apariencia de los elementos de esta pestaña, ¿de acuerdo? Aquí podemos elegir si queremos esta vista que sea simplificada o detallada. Como bien aquí está explicado, la opción detallada nos permite tener el aspecto real de ese, en este caso, DWG que se ha incorporado y que está en la base de datos y que nos va a aparecer en el programa, pero sí que es cierto que puede ralentizar el trabajo. Entonces, tenemos la opción de utilizar un modo de vista simplificada para poder trabajar dentro del entorno del programa. Si bien es cierto, si incorporamos este tipo de productos una vez que quisiéramos generar los planos de la obra, van a exportarse con la calidad que debería, con la calidad detallada. Pero bueno, es una herramienta interesante a conocer para
para agilizar y no perder calidad en el trabajo con el programa. Y bueno, a partir de aquí lo que podríamos hacer es, una vez que ya tenemos el modelo tridimensional, tenemos la parte de esquemas de cálculo y esquemas de detalle vistas, podríamos pasar al presupuesto. Para generar un presupuesto, esta solapa es una solapa que tenemos en distintos programas del entorno de CIPE y que nos permite generar el presupuesto de la instalación. Aquí, para ello, tendríamos que actualizar la medición de la instalación y tendríamos que incorporar estos elementos en la obra. Como veis aquí, nos ha incorporado toda la instalación y podríamos trabajar con esta herramienta para poder configurar este presupuesto necesario para poder presentar un proyecto de la infraestructura común de telecomunicaciones. No voy a entrar mucho en detalle, tenemos muchos vídeos en nuestro canal donde se explica cómo trabajar con esta pestaña de presupuesto. Y lo interesante es conocer que también que tiene el programa incorporado un banco de precios sobre el cual podemos trabajar para poder realizar nuestro presupuesto. Pero bueno, no quiero perder mucho tiempo en esta pestaña, puesto que tenemos, pues, como he comentado, muchos vídeos en nuestro canal y aparte tenemos vídeos del programa OpenBIM Quantities que también realiza esa tarea. Y bueno, finalmente quería utilizar la parte de listados, porque una vez que, bueno, mejor dicho, voy a abrir uno de los proyectos que tenemos, por ejemplo. Y luego ya, una vez que tuviéramos, quería abrir este ejemplo, que lo tenemos sin haber retocado ni nada, este proyecto ya estaría completo. Es decir, tenemos todo el modelado 3D hecho, toda la parte de esquemas diseñada, calculada y comprobada que está correcto y acorde a la normativa que queríamos, y una parte de presupuesto. ¿De acuerdo? La parte de presupuesto realizada. Entonces, ya en la parte de listados tenemos tres tipos de listados. Tenemos resultados de cálculo, que como vemos nos genera un documento con la información calculada de los esquemas de la instalación, con distintas tablas donde nos indica, pues, los resultados de cálculo tanto de las redes de coaxiales, de fibra óptica, las longitudes máximas de las redes de fibra óptica y de las redes de barras de cobre. Tenemos toda la información única y exclusiva del cálculo realizado de la instalación. También tenemos una parte de cuadro de materiales, donde nos indica una medición de todos los productos que hemos utilizado en la instalación. Y tenemos la parte interesante de generación del proyecto técnico en la infraestructura común de telecomunicaciones. Digamos que esta es el último bloque que he comentado al principio de la presentación, donde podemos generar el listado del proyecto técnico de la infraestructura común de telecomunicaciones. En el caso de que la instalación estuviera en portugués, nos aparecerían los listados de proyecto para las normativas IT de ITUR de Portugal. ¿De acuerdo? Aquí, si quisiera generar este listado, me aparece este mensaje que dice desagregar la información de los esquemas diseñados a los datos del proyecto. Este mensaje lo que me indica es si acepto que voy a recoger la información de los esquemas y la voy a llevar a los listados de proyecto, o si no quiero, se queda con la información que tenga almacenada el sistema. ¿De acuerdo? Si es la primera vez que lo vamos a utilizar, tendríamos que ir así. Si por otro lado queríamos únicamente consultar los datos que ya tenemos incorporados, habría que darle a que no. Le voy a dar que sí. Y aquí, como vemos, nos sale una serie de paneles. Es un asistente para poder adaptar toda la información de la obra que hemos diseñado a partir de los modelados 3D y de los esquemas, a adaptarlo al formato del proyecto técnico de la infraestructura común de telecomunicaciones. Como pues requerimos una serie de datos generales para el proyecto, agentes intervinientes,
escaleras. Y aquí, por ejemplo, pues habría que ir incorporando datos. Aquí, por ejemplo, pues me está indicando que no puedo avanzar, nos va a ir indicando qué información falta para poder avanzar en la generación del proyecto. Aquí, por ejemplo, pues nos está indicando que tengo que poner en qué planta está cada... perdón, que me he equivocado. Tendremos que poner en qué planta está cada vivienda, en la unidad de uso que es de tipo vivienda, en qué planta está, en qué escalera está, y lo tendríamos que ir conformando, ¿vale? Lo voy a hacer rápido para que le voy a asignar, aunque sea la escalera, bueno, una escalera, qué planta tengo, y luego pues también le voy a poner una descripción de estancias. Esto se va a incorporar luego a los datos del proyecto en uno de los primeros apartados de la instancia. Voy a poner estancias. ¿De acuerdo? Ahora pasaría a siguiente y aquí tendríamos que ir definiendo los distintos elementos de la red de infraestructura, qué tipo de elemento sería dentro de la normativa del proyecto ICT. Aquí, pues, este armario, que es un RITI, pues le voy a poner que es un RITI y me sale estas propiedades. Al final, como es un RITI, tiene los distintos registros principales que son necesarios para poder presentar el proyecto. Entonces, bueno, aquí tendríamos que incorporar esa información para que aparezcan en el apartado correspondiente. Y así tendríamos que ir haciendo con los distintos elementos. Aquí, por ejemplo, un registro secundario, aquí sería un registro de determinación de red, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Lo mismo con las arquetas de la instalación y con los registros de toma nos aparece la información, aunque no habría que incorporar ningún dato adicional. Aquí, similar con las canalizaciones, tendríamos que definir qué tipo de canalizaciones dentro de la normativa. Pues aquí, por ejemplo, pues en este caso sería una canalización interior de usuario y tendríamos que ir haciéndolo con cada uno de los tramos de la instalación. ¿De acuerdo? Aquí definiríamos la cabecera de la instalación. Tenemos datos incorporados. Aquí, como vemos, hay algunos datos que están incorporados, pero si quisiéramos incluir una distribución de verticales, pues a lo mejor tendríamos que incluir algún elemento. ¿De acuerdo? Aquí nos aparecen las distintas fases de los elementos que nos hacen falta incorporar información. Bueno, aquí como veis, pues por ejemplo también tenemos que definir las escaleras de las distintas redes de cables de fibra óptica, qué acometidas tienen. O sea, es distinta información que no se ha incluido previamente en los diseños de los esquemas y que hacen falta para la consecución del proyecto. La parte de redes de cobre también tenemos que incorporarla. Y finalmente también en la parte de unidades de uso pues habría que incorporar la información de la instalación, de la parte de cálculo. Y luego también incluiríamos la parte de los planos de planta y los esquemas de principio que deberíamos incorporar de qué tipo es y lo haríamos a partir de una selección de fichero que lo incorporaríamos en el programa y una vez que termináramos nos genera ese listado del proyecto de la infraestructura común de comunicaciones completo, con sus distintos apartados, memoria, pliego de condiciones, presupuesto, ¿de acuerdo? Y planos, como veis. Este documento se podría exportar a distintos formatos que tendremos disponibles aquí. Y lo que he comentado anteriormente, si quiero volver a ver la documentación o la información que hay ya almacenada en la obra, aquí en lugar de actualizar de nuevo, que perderíamos la información, dado que se actualizaría con lo que hay actualmente, le diría que no y vemos toda la información que hay disponible para la generación de ese proyecto. ¿De acuerdo? Aquí aceptaría y de nuevo volvería a ese proyecto técnico de la infraestructura común de telecomunicaciones. Y finalmente, las distintas opciones que nos permite el programa a partir de una vez terminada con la instalación, perdón, con el diseño de la instalación de telecomunicaciones, podríamos, bueno, ya hemos generado los listados, podríamos generar los planos de la obra. Podríamos exportarlos a distintos formatos para poder
llevar o guardar esta información en nuestro ordenador. Ahí, como vemos, nos permite elegir distintos distintos planos que tenemos en la instalación y que queremos generar. ¿De acuerdo? Bueno, en este caso voy a generar los esquemas. Aceptaría. Y una vez que lo ha renderizado, nos aparecen todos los esquemas y podríamos exportarlos a cualquier fichero a un fichero para poder tenerlos guardados en nuestro ordenador. Finalmente, si hemos trabajado con un proyecto de la instalación, podría exportarlo y compartirlo para subir mi aportación de mi diseño en infraestructura común de telecomunicaciones a nuestro proyecto BIM en BIM Server Center. Para ello tendría que darle a compartir y una vez que compartiera podría acudir a BIM Server Center para ver la instalación que he diseñado. No solo se exporta la parte del modelado BIM de la instalación, que como vemos aquí está el 3D de la instalación, sino que también se exportan los distintos documentos que permite generar el programa, tanto esquemas como resultados de cálculo. Y vemos cómo ha aparecido toda la documentación. Aquí si vamos al visor 3D, vemos cómo en esa edificación con ese modelo arquitectónico lo podemos ver. Aquí vamos a verlo cómo renderiza. Aquí, como vemos, ya ha aparecido el modelo tridimensional, el modelo arquitectónico de la instalación. Y si quitamos la capa de la arquitectura, vemos cómo aparece nuestra instalación de telecomunicaciones. Y bueno, con esto finalizaríamos. Hemos hecho una visión general del programa, cuál es la funcionalidad principal del mismo, que como hemos comentado al principio es el diseño de instalaciones de telecomunicaciones, partiendo desde modelo 3D, llegando al diseño de esquemas y finalmente a la generación de la documentación de proyecto. Con esto finalizamos la presentación. Ha sido un placer realizarla hoy. Y si queda alguna duda, podemos consultarla a través de nuestros canales de soporte o a través de correo. Y les esperamos en futuras presentaciones. Muchas gracias a todos.